5 de marzo del 2024. Hoy nuevamente otro entrenamiento de la Costa Verde. Esta es mi tercera semana de este bloque de entrenamiento donde estoy haciendo solamente zona 3, o digamos poniendo el foco a la zona 3. Y bueno, hoy día la música la pone mi amigo y televidente también, Edgar, ¿no? A Edgar lo conozco hace un montón de tiempo, hace varios años, creo como 2 o 3. Yo recuerdo, la primera vez que nos vimos fue en el Rally de Cieneguilla de hace como 3 años, creo. Ahí nos conocimos, él me dijo que veía los videos, los entrenamientos. Quedamos en regresarnos por el Serpentín ese día, pero yo creo que ahí Edgar agarró y se fue nomás porque yo me tuve que regresar solo. Creo que se olvidó que me había prometido acompañarme. Pero bueno, de ahí nos hemos cruzado pues en muchas rodadas, como siempre, ¿no? Y él también ha querido contribuir con el canal y con la banda sonora también para los entrenamientos. Y yo creo que es fanático de Soda Stereo porque me pidió de manera específica versión americana, ¿no? Yo he sumado 2 canciones más que espero también sean de su agrado. Pero, a ver, Soda Stereo a mí también es un grupo que me encanta, ¿no? O sea, yo soy, no puedo decir fanático, creo, porque yo solo me atrevería a decir que soy fanático de los Beatles. Soy Beatlemaníaco, eso sí, pero en las demás bandas quizás no llegue a tanto, pero sí soy gran admirador de muchas bandas, de muchos artistas, ¿no? Y Soda Stereo es uno de ellos. A mí los 3 chicos me parecían geniales. Tanto Charlie Alberti en la batería, Zeta Bosio en el bajo y Gustavo Cerati obviamente, pues que era el líder de la banda, que a mí siempre me pareció que Gustavo Cerati era un gran guitarrista, ¿no? O sea, yo siempre he tenido esa querencia a la guitarra, ¿no? Entonces siempre, en la música siempre veo los guitarristas o los que tocan bien la guitarra, y a mí me parecía que Gustavo Cerati, además de ser excelente vocalista, era un buen guitarrista, ¿no? En general era muy bueno en todo, ¿no? Para mí es categoría genio. Es casi como Charly García, algo por ahí, ¿no? Está en ese nivel. Y bueno, entonces algo que quería comentar es que yo tengo un recuerdo muy bonito de Soda Stereo, porque cuando yo era niño yo vivía en Iquitos, no vivía en Lima. Yo me acuerdo que estaba muy chiquito, tenía 10, 11 años creo, y yo me acuerdo que escuchaba Soda Stereo en la radio, ya conocía la banda, ¿no? Y me gustaba tanto que yo quería tener mi disco, mi cassette, ¿no? En esa época había cassette, ¿no? Seguro los jóvenes ni siquiera saben lo que es un cassette, ¿no? Pero en esa época era así, pues no existían ni siquiera los discos compactos. Entonces yo me acuerdo que junté mis propinas que me daba mi papá, mi mamá, seguramente durante semanas o meses quizás, ¿no? Y me acuerdo que el primer objeto que yo me compré por mis propios medios, o sea, con mi propia plata, entre comillas, porque en realidad era plata de mis papás, pero la primera vez que yo me fui a una tienda a comprar algo yo solo, creo que yo tenía como 11 años más o menos. Me fui ahí a Iquitos a una discotienda que había, creo que en la calle Próspero, creo que era, o una de las 2 calles principales, son paralelas, Próspero y Arica, no me acuerdo muy bien, voy a ver en Google Maps. La cosa es que me fui a esa discotienda y me compré el disco de Soda Stereo Nada Personal, que tiene su carátula así muy simpática, azul con rosado, la voy a poner por ahí. Y entonces me compré mi disco, yo estaba feliz. Bueno, perdón, no era un disco, era un cassette, ¿no? Entonces, de ese disco pues me gustó todo. La canción que más me gusta creo que es Danza Rota. Una canción muy, muy interesante. Hasta ahora la sigo escuchando, ¿no? Y bueno, ese creo que fue el segundo o tercer disco de Soda Stereo, ¿no? Después de eso han venido muchos más, ¿no? Pero estas canciones que me ha pedido Edgar son más recientes, obviamente, ¿no? Pero tampoco tanto, porque Versión Americana debe ser también del 87, 86. O sea, claro, desde los primeros álbumes. Yo he puesto 2 más que espero sean de su agrado. La última creo que es del agrado de todo el mundo, sospecho, ¿no? Pero bueno, ahora sí, hablando del entrenamiento, como decía, esta es mi tercera semana de carga. He llegado bastante cansado, la verdad. El domingo tuve un entrenamiento muy complicado. Mientras estuve en la bici estuve bien, pero cuando me fui a correr, ahí sentí el knockout. O sea, las piernas ya no daban, sentí como si estuviera en plena competencia, ¿no? O sea, no fue un buen día. Entonces estoy llegando a la tercera semana con las piernas bastante cansadas. Hoy día me había programado un entrenamiento muy simpático. A ver, la primera semana yo hice 3 series de 12 minutos a 200 vatios, mi zona 3 alta. La segunda semana hice 3 por 15 minutos. Todo me salió bien, tanto el primer como el segundo día. Entonces para este día yo había pensado en hacer algo así como 3 por 20 minutos, que me parecía desafiante. O sea, obviamente siempre progresando en la duración, ¿no? 3 por 20 minutos a 200 vatios. Pero de ahí dije, no, yo creo que mejor o más desafiante quizás es que haga un bloque completo, o sea, una vuelta entera a la Costa Verde a 200 vatios, a ver si me salía.
que teóricamente sí sale, pues porque es una zona 3. Una zona 3 es un esfuerzo que uno puede tolerar por 2 horas, quizás en el mejor de los casos, hasta un poquito más. Ahora, 200 vatios para mí, eso es el 90% de mi FTP, o sea, es una intensidad sumamente alta, es un sweet spot, ¿no? Pero como venía haciendo las series y estaban saliendo bien, yo dije, bueno, la vuelta va a salir, ¿no? Y efectivamente me salió. Hice más o menos 54 minutos a 203 vatios. Mi percepción de esfuerzo fue de 7.5 sobre 10. O sea, creo que estuvo bien. Eso quiere decir pues que no era un esfuerzo máximo. O sea, tenía la sensación de poder seguir un poco más. No sabría decir cuánto más, quizás 15 minutos más en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, yo creo que coincide bastante bien. Ahora, estaba pensando que este es un entrenamiento que sirve justamente para validar mi FTP, ¿no? A ver, porque en mi caso yo considero mi FTP es más o menos 215, 220 vatios. Muchos amigos me dicen que es imposible, no quieren que tenga ese FTP, pero la verdad es lo que es, o sea, ese es mi número, ¿no? Y una forma de comprobarlo es justamente esto, ¿no? Yo me acuerdo el año pasado hice un testeo con mis amigos, con Nico y con Tomás. Hice un testeo de FTP, hice todo el largo de la Costa Verde, me salieron 233 vatios creo para 24 minutos. Entonces obviamente mi FTP es un número menor, ¿no? El FTP es un esfuerzo más largo que 24 minutos, más o menos entre 40 y 50 minutos. Luego, el año pasado en el Campeonato Nacional hubo una contrarreloj. Yo hice 28 minutos a 235 vatios más o menos, si mal no recuerdo. Entonces, un poquito mejor que el test anterior, ¿no? Pero muy similar. En todo caso, de la misma manera diría, pues, si para 28 minutos hago 235, entonces el FTP pues es un poco más bajo que eso. Más o menos 220, sí, algo por ahí, 220, 215. Y ahora este entrenamiento pues más o menos comprueba los datos, ¿no? O sea, desde ese momento, desde el nacional hasta ahora, pues mi estado de forma no ha cambiado mucho, ¿no? Hay algunas cosas que sí han mejorado, pero si hablamos de FTP, yo creo que no tanto, pues, ¿no? O sea, lo único FTP que he hecho desde ese momento hasta ahora ha sido el bloque anterior que ha sido hace un mes, solo 4 sesiones, ¿no? Entonces, si estoy haciendo 54 minutos a 200 vatios, entonces 215 o 220 vatios es algo que podría sostener por 45 minutos más o menos. Yo creo que sí, como máximo esfuerzo. Entonces yo creo que este entrenamiento está súper bien como para calibrar esos números y yo creo que está bien. Mi FTP es 215, 220 vatios. Es bajito, es poquito, pero bueno, es lo que es, ¿no? Entonces creo que esto es importante. O sea, es importante saber cuál es la definición del FTP, ¿no? Que la verdad es una definición un poco confusa. Pero en resumen diría, un esfuerzo de 45 minutos más o menos en promedio. El mejor esfuerzo para esa duración, eso es el FTP. No es el peak 20 minutos, ni el peak 20 minutos por 0.95. Eso generalmente lo va a sobreestimar, ¿no? Entonces hay que ser un poco realistas para ubicar el FTP, porque el entrenamiento depende de ahí, ¿no? Depende del número que consideremos. Bueno, ahora sí, a la casa y a trabajar.